Entrevista con médicos de medicina general y medicina alternativa. Buenas noches, hoy nos encontramos con el doctor Juan Manuel y él nos va a explicar un poco sobre la diabetes y la anemia. Bueno, mi nombre es Juan Manuel Rudas, soy médico especialista en medicina interna, con un fellow en medicina crítica y cuidados intensivos. La diabetes y la anemia son dos patologías muy frecuentes en la unidad de cuidados intensivos. Esa es mi experiencia, sobre todo en estas dos enfermedades. Hay que tener en cuenta que la diabetes puede causar daño renal. ¿Por qué? Porque es una enfermedad que afecta a los vasos sanguíneos del cuerpo. Al afectar los vasos sanguíneos del cuerpo, daña la perfusión del riñón y causa una enfermedad renal crónica. La sangre se produce en el aparato yuxtaglmedular, que se encuentra dentro, que se encuentra en el riñón. Entonces, al haber daño renal, todos los pacientes renales van a generar una anemia. ¿Vale? Entonces, hay dos tipos de diabetes: la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. ¿Vale? Entonces, esta enfermedad son insulinorequirientes o no insulinorequirientes. La diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2 puede pasar a ser diabetes tipo 1, dependiendo de cómo esté de cómo el paciente cuida su enfermedad. Entonces, cuando no hay control de la resistencia a la insulina, que es la principal causa de la diabetes, y no se produce en el páncreas, el paciente tiene que utilizar una insulina endógena, que es la subcutánea, que es la que utilizamos dentro de la unidad. Los niveles normales en la UCI, o sea, en la unidad de cuidados intensivos, de la azúcar o de la glucosa, es de 80 a 180, según los últimos estudios y los metaanálisis. ¿Sí? Sobre la anemia, doctor. La anemia. Bueno, ya hablamos un poquito sobre la diabetes. Entonces, hay dos tipos de insulina, eso es importante: la rápida acción y la larga acción, que después no sé si hablaremos sobre ella. La anemia tienen demasiados factores inmunológicos, por carencias de hierro y también por lo que hablábamos sobre la enfermedad renal crónica. La mayoría de los pacientes en la unidad de cuidados intensivos tienen una anemia normocística normocrónica. ¿Qué significa esto? Que los eritrocitos aún se encuentran normales. Hay varias gravedades de la anemia y criterios para poder o no transfundir al paciente. Cuando tenemos una hemoglobina menor a 7, casi siempre hay indicación de transfusión sanguínea. Y cuando tenemos una hemoglobina mayor a 7, podemos esperar. Dependiendo de cómo sea la anemia o sea el sangrado, cualquiera que sea digestivo, los pacientes, si tienen la disminución de 1 gramo de hemoglobina, se realiza la transfusión. Hay carencias y hay medicamentos que se pueden utilizar durante la anemia: ácido fólico, hierro. Bueno. Listo, doc. Les vamos a realizar unas preguntas y cada una pues le va a preguntar para ver qué saben acerca de esto. Doctor, ¿qué tan frecuentes son estas enfermedades aquí en el lodo? Bueno, o sea, desde la unidad de cuidados intensivos, que es mi experiencia aquí en el OR, son muy frecuentes. La mayoría de los pacientes tienen dos patologías principales cuando llegan a la unidad: hipertensión arterial y diabetes. ¿Por qué? Por los estilos de vida occidentales que tenemos en este momento. ¿Cuáles son estas enfermedades aquí en el lodo, doctor? Bueno, desde la unidad de cuidados intensivos son muy comunes esta enfermedad. La diabetes y la hipertensión arterial son una de las enfermedades más
más comunes dentro de nuestra población, dado que los estilos de vida occidentales nos predisponen a hacer resistencia a la insulina. La obesidad, los síndromes metabólicos, aumento de los triglicéridos, colesterol, todo va relacionado en un daño como tal a todo el metabolismo del paciente. Aproximadamente un 70-80% de los ingresos de la unidad de cuidados intensivos sufren de diabetes o hipertensión arterial. ¿Qué exámenes o pruebas se utilizan para diagnosticar la anemia y cómo crees que se determina el tipo de gravedad de esta misma? El mejor estándar para la anemia sería un cuadro hemático. El cuadro hemático tiene varios factores, no solamente la hemoglobina o los eritrocitos, que con eso diagnosticamos la anemia. También los leucocitos, los neutrófilos, los eosinófilos y también las plaquetas. Vale. Entonces, cuando el paciente tiene una disminución de aproximadamente la hemoglobina menor a 14, ya empezamos a hablar sobre un síndrome anémico. Dependiendo de cuánto hay en disminución de esa hemoglobina glicosilada, según la Organización Mundial de la Salud, se divide en tres: normal, moderada y severa. Y dependiendo de esto y de la hemodinámica del paciente, es que se realiza el tratamiento, sea farmacológico o sea por transfusión. ¿Cuáles son los principales métodos para diagnosticar la diabetes? La diabetes se diagnostica con un examen llamado hemoglobina glicosilada. ¿Por qué? Miren que hay una relación entre la sangre y el diagnóstico de la diabetes. Los eritrocitos o la hemoglobina, más que todos los eritrocitos, hablamos de los eritrocitos, tienen una vida en nuestro cuerpo de 120 días. Entonces, si durante esos 120 días el paciente presentó algún tipo de resistencia a la insulina, este examen sale alterado. Aproximadamente, si es mayor a 6.5, el paciente es diabético. Doctor, ¿cuáles son los tratamientos más comunes para la anemia? Dependiendo si es carencial o por pérdida. Carencial es que tenga una deficiencia de hierro y por eso se pide un perfil ferropénico. Y por pérdidas, obviamente es por traumas o por algún tipo de sangrado. En la unidad, la anemia es muy común en los pacientes con sepsis, dado que pierden perfusión a nivel del intestino, más que todo del estómago, generando una hemorragia de vías digestivas. Al generar una hemorragia de vías digestivas, el tratamiento principal, dependiendo del nivel de pérdida de sangre, es la transfusión. Y en carencial puede haber dos tipos de hierro, oral e intravenoso. Y también la eritropoyetina, que es el generador de los eritrocitos. Entonces se aplica la eritropoyetina día de por medio, el ácido fólico y el hierro en la parte farmacológica, y esto produce más hemoglobina por eritrocitos. Listo. En el caso de la diabetes, ¿qué enfoque terapéutico utilizan más? O sea, ¿qué tipo de medicamentos, insulina, dietas o ejercicios? Bueno, en la consulta externa van a encontrar que se manejan con dieta, dependiendo cuál es el nivel de la hemoglobina glicosilada que tiene el paciente. Pero en la unidad de cuidados intensivos se utiliza más que todo la insulina. Hay dos tipos de medicamentos. En la consulta externa van a ver los hipoglicemiantes orales. Los hipoglicemiantes orales, un ejemplo de ellos es la metformina.
tiene de 850 miligramos. Se utiliza en los pacientes que aún producen insulina. Entonces, lo que hace este medicamento es que actúa sobre los receptores y sobre la insulina para que se pueda hacer el metabolismo de la glucosa. Cuando ya no presentan, cuando ya no generan insulina, se utilizan ya insulina exógena. Y hay dos tipos, de corta acción y de larga acción. Y hay dos tipos también de tratamientos, intensivo y se puede decir que regular. Entonces, se utiliza la de larga acción para que haya un nivel de insulina durante el tiempo, esto puede ser la insulina de la argina, durante 24 horas, como si el paciente estuviera produciendo insulina. Y se usan los hipoglicemiantes orales 2 al día en las comidas más fuertes del día. O sea, desayuno, o sea, dependiendo cuál de las comidas del paciente está más cargada de glucosa. El intensivo ya utiliza dos tipos de insulina, la de larga acción y la de corta acción. La insulina de corta acción sería la cristalina. Entonces, se utiliza, como ya hemos hablado antes, la insulina basal de larga acción que dura 24 horas y la insulina de rápida acción cuando el paciente está comiendo. Y así mantenemos los niveles de glucosa estables. Doctor, y para la anemia, ¿cómo? El tratamiento, ya hablamos. Digamos, ¿qué recomendaciones generales le daría a un paciente para que mejore su calidad de vida por estas enfermedades, tanto la anemia como la diabetes? Bueno, para que mejore la calidad de vida, principalmente son los estilos de vida. Tenemos una sociedad que consume cantidades increíbles de azúcar. Se encuentra en todos los alimentos en todos los alimentos prácticamente que consumimos. Entonces, la forma más fácil de que un paciente pueda retroceder es bajando los niveles de la comida en el aspecto de los carbohidratos, porque los carbohidratos tienen glucosa. Otra, sin decirles que no vayan a comer frutas, pero recuerden que la fruta tiene fructosa y eso también tiene azúcar, y pues todas las gaseosas. Entonces, mejorando, como dicen por ahí, uno es lo que come, mejorando la alimentación, el ejercicio, puede mejorar también el paciente para no sufrir de esa resistencia a la insulina. Ya cuando sufren ya con la resistencia a la resistencia, lo mejor para controlar la diabetes sigue siendo también la alimentación, porque si no consumimos glucosa, nunca va a haber picos de insulina en el cuerpo. Hay una cosa que se llama índice glicémico de los alimentos. Se divide: verde, amarillo y rojo. ¿Qué depende de esto? Los rojos son los alimentos que más hacen un pico de insulina. Los amarillos como que están ahí, como si puedo jugar con ellos y la baño. Perdón, soy costeño. Y los verdes son los alimentos que prácticamente no suben la insulina durante la nutrición. Recuerden que es diferente nutrirse a comer, son dos cosas diferentes. Mi doc, otra preguntita. ¿Su merced ha tenido pacientes que combinen tratamientos médicos con la medicina tradicional? Lastimosamente no, porque mi área de especialización es muy, se puede decir, occidental. Yo uso muchos tipos de medicamentos para tratar por todas las enfermedades.
y menos en la unidad de cuidados intensivos, se podría utilizar una medicación o algo lo que sea tradicional. Lo más cercano a eso es la fe de los pacientes. Por ejemplo, hay estudios, metaanálisis ya, que los pacientes que creen en un ser superior se mejoran más rápido que los que no creen. Más cercano a eso que tengo. Lo tradicional no lo utilizo mucho. Doctor, por último, ¿su merced recomendaría juntar estas dos, digamos, la medicina tradicional con la que ustedes manejan? Dependiendo. En el caso de la anemia, por ejemplo, que se puede, digamos, como tratar en casa si no es tan grave. Es muy, la pregunta es muy compleja, porque esto tiende la medicina tradicional a ser un medio de estafa. Ah, okay. Pero sí se puede combinar, porque recuerden lo que digamos ahorita, nosotros somos lo que comemos. Hay muchos tipos de alimentos, por ejemplo la anemia, que no es tan grave, que está en su casa, que pueden producir, que pueden ayudar al paciente a producir hemoglobina. Todas las vísceras de los animales tienen hierro. La carne magra no tiene hierro. Entonces, comidas como, no sé cómo dicen aquí, la rellena, que es porcilla. Es sangre simplemente cocida y tiene hierro. El hígado, todas las vísceras en general tienen una gran cantidad de minerales y muchas cosas que ayudan a la producción de hemoglobina. Esa sería una forma tradicional de tratarlo en ese aspecto, la alimentación. Listo, Doc. Esto ha sido todo por hoy. Le agradecemos por estar aquí y permitirnos su tiempo para hablarle a nuestros compañeros acerca de estas dos enfermedades. Muchísimas gracias. El día de hoy vamos a hablar sobre la anemia y la diabetes desde el punto de vista de la medicina alternativa. El día de hoy me encuentro con el doctor Hernando. Mucho gusto. Don Hernando, ¿desde hace cuánto usted se dedica a la medicina alternativa? Más o menos 35 años hace que practico. ¿Qué tan común es atender personas con anemia y diabetes? Con diabetes sí, porque esa es una de las enfermedades, de las situaciones de salud que más aquejan hoy a la comunidad. Entonces sí se ve bastante caso de eso. ¿Y cómo usted, pues, digamos, desde su punto de vista logra identificarla, digamos, que esa persona, digamos, sufre de diabetes, digamos, como tal, de esa enfermedad? Bueno, el cuadro normalmente es el mismo que genera la persona, el manejo de azúcar, en cansancio, en desgastes, y lo que uno hace es revisar los órganos que ayudan a la estabilidad de las azúcares en el cuerpo. ¿Y qué síntomas, desde su punto de vista, suelen presentar estas personas? Normalmente son personas con mucho miedo, personas muy nerviosas, personas muy agitadas y tienen mucha necesidad de que todo les salga bien, que todo les salga perfecto. Entonces viven en esos estados de desequilibrio emocional. ¿Usted utiliza alguna técnica para confirmar, digamos, el diagnóstico, digamos, esta persona tiene esta enfermedad como tal? En medicina china lo que se hace es manejar unos pulsos, que son los que nos dan los diagnósticos de acuerdo a cómo está funcionando el órgano o la víscera. En este caso, por ejemplo, a la diabetes la estudiamos o la revisamos desde un elemento que llamamos tierra, que está comprendido por el vaso páncreas y el estómago. Entonces en los pulsos nosotros hacemos la búsqueda y vemos cómo está funcionando eso con relación a todos los demás elementos. Y en base a la anemia, ¿qué tratamientos naturales se utiliza, digamos, para recomendarle a las otras personas?
La anemia la tratamos como un estado temporal y tiene que ver más con el estado emocional de la persona, el estado agudo, porque las anemias se presentan es por momentáneamente. Entonces, lo que uno hace es ayudarle a organizar su alimentación, organizarle sus estados de ánimo, ayudarles con todos los estados de ánimo, alimentación, respiración, que es esencial, y ayudarle a hacer conciencia de por qué están creando esa situación. Y en el caso, digamos, de la diabetes, Bueno, la diabetes ya es por una pereza o por una pernicia del vaso y el páncreas, y tiene que ver sobre todo con la depresión, con la negación de la persona, la negación de sí mismo. Y entonces lo que ayudamos es a que se encuentre consigo mismo, a que descubra cuál es la causa en la que él vive para que se presenten esos problemas en su vaso y en su páncreas. ¿y qué estilo recomienda, digamos, alimenticios o de vida para las personas que, digamos, sufren la anemia? Bueno, las personas que sufren de diabetes, cuando llegan a esta consulta, normalmente ya vienen diagnosticadas. Sí, como tal de Ya medicina. les han hecho exámenes, ya les han hecho conteos y ya vienen sabiendo que tienen diabetes. O con la anemia es igual, porque les hacen exámenes y les dicen, no, usted tiene anemia, entonces hay que hacerles les organizan dietas y medicamentos. Aquí lo que hago, como le decía, es organizar a la persona, hacerla consciente de su forma de vida, de sus procesos alimentarios, sobre todo de su masticación, de la forma como mastica, de la forma como mezcla los alimentos y de la forma como lleva su vida, porque eso los hace entrar en un estado de conciencia más consigo mismos, y con eso ya se les ayuda a manejar eso. Si la cosa ya es en un estado crónico, pues ahí existe la acupuntura como tal, existen los masajes, hacemos terapia neural, hacemos quiropraxis, porque todo eso va de la mano. Somos una unidad y todo funciona con todo. Si uno no funciona bien, todos los demás comienzan a declinar, a descomponerse. Correcto. ¿Y qué conductas, digamos, una persona que tiene diabetes no debe tener? Como en su estilo de vida, digamos. Yo creo que esa es la más importante de todas las preguntas. Lo ideal es que la persona que tiene diabetes deje de preocuparse por los demás, de hacerle las tareas a los demás y se dedique a vivir en conciencia consigo mismo. Que se preocupe por sí mismo, que haga lo suyo y aprenda a estar conectado con su propio ser, que es lo que normalmente no hacen porque siempre están pensando en salvar al mundo. Claro. Eso. ¿Y cree que es posible, digamos, su profesión, digamos, de medicina tradicional, combinarla, digamos, con medicina, digamos, científica como tal, que, digamos, ya es la de, digamos, los hospitales? Sí, claro. De hecho, hoy día ya en los hospitales hay médicos que se han especializado en acupuntura sobre todo. Entonces les ayudan o con algunas otras ciencias bioenergéticas y se combina y funciona bien. Porque de todas maneras la medicina alopática pues tiene toda su farmacología y eso es importante. Y tiene toda la parte de cirugía y todas las técnicas que ellos manejan funcionan. Nosotros lo que hacemos como tal es vivir en el principio de la medicina china, que la medicina china reza que su forma de vida sea su medicina. La medicina china lo que hace es propugnar por una muy buena forma de vida. Y, digamos, sus pacientes, digamos, le recomienda, digamos, hacerse exámenes clínicos. Sí, cuando es necesario, porque además el paciente muchas veces por su falta de confianza en esta medicina, porque no es conocida, porque debilidad, entonces se les hace, se les manda a hacer los exámenes y se les muestra qué es lo que realmente está pasando en su estado físico. Y ya después uno trabaja más la parte emocional y mental. Y la parte espiritual, que ese ya es otro cuento, porque ese ya se maneja desde la medicina espiritual, que es una rama nueva de la medicina que estamos explorando ahora.
Muchas gracias. Con mucho gusto, usted es muy amable.